Y bueno, hoy vamos a estar llevando la palabra Lucas y yo. Va a ser algo aquí de 2 tiempos. Y bueno, me gustaría que antes de empezar me acompañaran en oración para entregar este mensaje en manos del Señor. Mi Dios, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, porque sigues tocando nuestro corazón, inquietándonos, llamándonos a cada momento. Te ruego, Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de lo que vamos a decir, primeramente a los que nos vamos a parar aquí y a todo aquel que está escuchando, Señor, esta palabra, seas tú hablando a su corazón. Sé tú en medio de nuestra congregación. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, me agrada verles. Yo suelo verles en la alabanza, no en este momento del servicio. Y bueno, y se ha ido viendo un poco el paso del tiempo, porque al principio veía un montón de chaquetas negras y la gente llegaba así con un montón de cosas, pero ya hoy hemos ido llegando más floreados, vestidos, y se nota un poco el cambio de temporada. Desde mi casa se ve un pino que se veía verdecito y esta semana le salieron unas flores amarillas, una maravilla, y bueno, y así se ven flores de todos colores y uno empieza a distinguir ciertos árboles que se veían todos iguales. Hay árboles que podemos ir distinguiendo ahora con los colores, pero hay otros que son un poquito más difíciles de distinguir. Y la única manera de distinguirlos es a través del fruto, viendo los frutos que tienen y tratando de diferenciarlos. Así pasa un poco con los árboles de las olivas. Están los árboles de las olivas normal, con el que se suele hacer el aceite que se saca a la venta, que vendría siendo, son unos verdes que son más grandes. Hay otros olivos que son salvajes y son más pequeños. Yo los veo en la foto y no los distingo de repente estos que son verdecitos. Los veo con los olivas normales y pienso que son la misma porque no los diferencio. Pero si ustedes van a producir aceite a partir de las olivas normales o del olivo silvestre, se van a dar cuenta que son distintos porque el olivo silvestre produce 4 veces menos aceite que el olivo normal. Entonces, si quisieran distinguir ambos árboles, con tratar de exprimir el fruto, se darían cuenta de cuál es la diferencia entre los dos. La palabra dice que los creyentes somos conocidos por nuestros frutos. Y bueno, y a veces va a bastar con vernos, ¿no? Así como uno diferencia las manzanas de las peras a la vista, no hace falta mucho. Pero a veces hace falta exprimir el fruto. Y hace falta que seamos exprimidos para conocer nuestras raíces, para conocer la vid de la que somos fruto. Y bueno, y hoy los jóvenes queríamos traerle ese mensaje. Hoy un poco, ¿qué es lo que sale cuando nosotros estamos siendo exprimidos? Lo vamos a hacer a través de varias historias de la Biblia, y una de estas historias se desarrolla en una noche bastante oscura, en un calabozo bastante profundo. Así que hoy vamos a estar hablando de la celda más oscura y de cuando nosotros estamos allí en esa celda. Esta historia se desarrolla en Hechos 16, en el segundo viaje misionero de Pablo, que ellos vienen de un concilio en donde la iglesia primitiva acaba de decidir se acaba de dar cuenta, acaban de llegar a un acuerdo de que el evangelio no es solamente para los judíos, sino que también es para todo el mundo. Ahorita nosotros estamos familiarizados con eso, pero ellos no, ellos creían que solamente era para los judíos. Así que en parte ese ánimo que tuvo la iglesia para que hoy estemos aquí y nosotros que no somos judíos conozcamos del evangelio, vino de lo que sucedió en Hechos 15. Entonces se llegaron a ciertos acuerdos y salió un viaje, salieron Pablo, Lucas, Timoteo y Silas a llevarles información a las iglesias de los que no eran judíos. Se llevó esa información, ellos la recibieron muy animados y esto fortaleció a la iglesia. Así empieza Hechos 16. Todo va bien. Sin embargo, empiezan a suceder ciertas cosas que empiezan a exprimir el fruto del corazón de Pablo y Silas. Y la primera cosa que vemos que sale de ese corazón al ser triturado, al empezar a sufrir, es la fe. Si leemos el verso 6, dice lo siguiente en Hechos 16, si lo tienen por ahí. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Bien, vienen este grupo de misioneros. Todo viene bien. Ellos vienen dando el evangelio, la gente lo recibe. Oye, qué maravilla, el evangelio es para todos. Todo va excelente. Y ahora, de repente, no, aquí no. O sea, porque estas provincias, yo no sé muy bien dónde quedan, pero no son territorio judío. O sea, que ellos estaban cumpliendo aquello que habían entendido. Ellos habían entendido, oye, el evangelio es para todo el mundo. Qué excelente, vamos a salir a predicar el evangelio a todo el mundo. Se dirigen a predicar el evangelio a todo el mundo y el Espíritu Santo le dice, no, aquí no. Y se mueven a otro sitio, no, aquí tampoco. Entonces, una de las cosas que podemos apuntar, virtudes que vemos en ellos, que podemos imitar, es que ellos perseveraron en buscar la dirección de Dios. Si nosotros entendemos algo en nuestro corazón a través de la palabra, que Dios está hablando, que nosotros hacia donde debemos guiarnos, ante la primera dificultad, como que el primer instinto es decir, no, de repente por aquí no es. Pero eso no tiene mucho sentido a la luz de lo que estamos viendo aquí en la palabra. Cuando empezamos a ver la dificultad, ¿a qué nos sentimos tentados a recurrir? A dudar, a echar para atrás. Oye, ¿será que eso que me dijo el Señor, será que yo lo entendí mal? ¿Será que eso no era? ¿O yo persevero en buscar? También vemos que Pablo y Silas no fue que dijeron, bueno, ya que Dios me dice que por aquí no es, yo voy a ver qué hago. Independencia total. No. Sino que dice aquí el texto que leímos anteriormente. Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Entonces fueron a otro sitio, intentaron, pero el Espíritu otra vez no se los permitió. Ellos interpretaron ese no como un incentivo de seguir buscando la dirección de Dios. O sea, ese no los llevó a la independencia, sino a la perseverancia de seguir buscando escuchar la voz de Dios. A la luz de esto también yo entiendo algo que creo que es importante tener claro. Y es que los no de Dios no vienen del enojo o del castigo, sino que el mismo amor y propósito que hay en los sí, los hay en los no también. Cuando nosotros escuchamos un no de parte de Dios, es un Dios que nos ama profundamente y nos está diciendo no con propósito y con amor. Cuando yo tengo ese entendimiento, me puedo seguir sintiendo motivada a buscar su respuesta, porque yo sigo confiando que oportunamente recibiré lo que Dios quiere decirme. No necesariamente el sí que yo espero, pero sí el sí de Dios de aquello que tiene para mi vida. Entonces, vemos que en este viaje, Pablo y Silas hasta ahora han tenido fe y han mostrado que son perseverantes en buscar la voz de Dios. Entonces, otra de las características que vemos en este pasaje es que ellos, al recibir esta misión, se aferraron con certeza a lo que habían escuchado. Si seguimos en el verso, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Entonces, vemos que hasta ahora este equipo misionero empezó a recibir varios no, y en una de esas noches que estaban buscando dirección, Pablo tiene esta visión y dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el evangelio. Una de las cosas que necesitamos para nosotros tener certeza y seguir adelante es conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios porque si no, no vamos a tener certeza de nada. No podemos conocer a Dios si no conocemos la palabra de Dios. Y si no conocemos a Dios, no tenemos certeza de nada en la vida. Entonces necesitamos ocupar tiempo, esfuerzo y nuestro corazón en conocer más la palabra de Dios. Si yo no la conozco mucho porque no tengo las herramientas, bueno, busco algún hermano que me apoye, recurro a la iglesia, pero podemos utilizar todos nuestros recursos para conocer más de la palabra, porque de allí va a venir la certeza para que nosotros podamos decir como Pablo, enseguida nos pusimos en marcha. ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido esa información. Ya ellos sabían que los gentiles necesitaban recibir el evangelio. Entonces ahora esto
confirmaba lo que ellos habían visto antes. Nosotros no vamos a tener ese discernimiento si nosotros no conocemos la palabra. Y otra cosa que me llama la atención de aquí es que ellos recordaron lo que habían conocido anteriormente o lo que habían escuchado anteriormente. Es importante que en nuestro caminar de fe y cuando vamos teniendo esta búsqueda y vamos rescatando qué es lo que nos va diciendo Dios acerca de nuestro caminar, necesitamos ir recordando. La palabra menciona que esta mente pues, se le van olvidando las cosas. Y de hecho en el Antiguo Testamento muchas veces se menciona como que recuérdalo, dilo, ve, repítelo, dilo en la mañana, dilo de noche, dilo mientras camina, mientras no camina. Nosotros necesitamos ser reiterativos y recordar todo el tiempo, todo el tiempo. Así que todo aquello que Dios vaya moviendo nuestro corazón, hagamos lo que sea, lo que esté en nuestras manos por recordarlo. Apuntémoslo, o sea, tal vez venimos aquí a la iglesia, bueno, yo me traigo un cuaderno con apuntes y yo anoto. Yo lo pego en un sticker y lo pongo en mi ordenador. Lo escribo en alguna parte, monto un cuadro, lo que sea. Pero yo pongo todo mi esfuerzo por recordar, porque de allí va a venir la certeza que me va a permitir actuar en fe en medio del sufrimiento. Entonces, bueno, hasta ahora, bueno, Pablo y Silas partiendo hacia Macedonia. Y luego, ¿qué va sucediendo? Que es otra característica que destila del corazón de Pablo y Silas en el momento del sufrimiento. Vamos a leer, esto no lo vamos a leer, esto yo se los voy a contar. Ellos se fueron para Macedonia, perfecto. Fueron para allá, predicaron el evangelio, la gente se convirtió, la gente los escuchó, se formó la iglesia allí, pero resulta que se metieron en un problema y cayeron presos. Entonces dice la palabra que cayeron en el calabozo más profundo y los amarraron por los pies con un cepo de noche. Entonces, el pasaje dice lo siguiente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Por aquí vamos a ver un poco la imagen de cómo se veía. Bueno, no sé si se ve bien, pero un cepo es como una cadena, o sea, es algo que te detiene los pies. Ellos ya estaban en el calabozo de más adentro y es de noche. O sea, para salir de allí necesitaban ayuda, de todo. Pero bueno, con todo eso tenían los pies amarrados también, una madera pesada, posiblemente eso estaba podrido. O sea, una cosa horrible en la situación en la que ellos se hallaban. Y ellos toman una decisión. Y es que a medianoche empezaron a orar y cantar himnos y los presos lo oían. En medio de este sufrimiento, Pablo y Silas deciden perseverar en aquello que el Señor les había encomendado. ¿Por qué no oran en silencio? Dios escucha perfectamente lo que yo digo en silencio. De hecho, por ejemplo, está la oración de Ana que dice que ella estaba como balbuceando y nadie la escuchaba. Si usted ora en silencio, le garantizo que Dios lo va a escuchar. Pero entonces, ¿por qué ellos deciden empezar a orar en voz alta? Me llama la atención que dice, y los presos le oían. Ellos, ¿por qué estaban en Macedonia? Ellos, ¿por qué salieron de Jerusalén? Porque ellos iban con la convicción de que tenían que llevar el evangelio. Y ellos allí, en medio del sufrimiento, en vez de voltear la mirada a sí mismos, decidieron seguir haciendo lo mismo que venían haciendo hasta ahora. Y bueno, esta gente, estos presos, ¿conocen del Señor? ¿No conocen? Entonces yo voy a venir y voy a predicar el evangelio. En una de las cartas, Pablo dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Me llama la atención ese adjetivo, vergüenza. O sea, lo que sería contrario a esa acción de Pablo, que lo lleva a cantar y a orar en voz alta mientras lo escuchan los presos a medianoche, es la vergüenza. Yo no soy una persona muy extrovertida, a veces me cuesta un poco y tengo vergüenza de muchas cosas y lo veo como algo ingenuo. Pero si es algo que me impide hacer lo que Dios quiere que yo haga, no me suena como algo tan ingenuo. Yo quisiera que si se van a llevar algo
del día de hoy, de lo que yo les estoy diciendo ahora, es que examinen su corazón de aquellas cosas que les están dando vergüenza. Porque tal vez aquello que me está avergonzando hoy es ese punto en donde Dios quiere que yo dé pasos de fe para hacer algo más adelante, ¿no? Ellos vinieron a traer libertad y los metieron presos y estaba su vida en riesgo. Y en ese momento ellos deciden orar y alzar la voz acerca de quién era el Señor. Esa acción que ellos tomaron y ese paso de fe fue lo que permitió que sucediera algo sobrenatural. El pasaje sigue diciendo lo siguiente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez al liberarnos de la vergüenza es que nosotros vamos a poder ver los milagros de Dios, no solamente los cimientos estremecerse del lugar en el que estamos, sino corazones transformados. Hasta ahora hemos visto 2 frutos de este corazón espremido de estos misioneros, ¿no? La fe y la osadía, ¿verdad? Que vendría siendo lo contrario a la vergüenza. Sin embargo, durante toda la historia viene cayendo gotita a gotita, viene destilándose un líquido que marca el caminar de estos misioneros. ¿Qué es la integridad? ¿Ellos por qué caen presos? Ellos caen presos porque resulta que mientras ellos estaban haciendo el trabajo de llevar el evangelio, había una mujer con un espíritu que venía gritando que ellos eran hijos de Dios y todo. Ella no estaba diciendo nada malo, ella estaba diciendo la verdad, pero tenía un espíritu. Entonces dice que Pablo en un momento la liberó, le reprendió el espíritu, ella quedó libre y ahora la persona que era dueña de ella, que ella era una esclava, pues perdió el dinero porque ganaba dinero con ella a través de este espíritu de la adivinación y por eso es que ellos se meten en ese conflicto y los meten presos. Si de alguna manera ella no les estaba haciendo daño, o sea, ella estaba ayudando al evangelio porque ella estaba hablando el mismo mensaje que ellos, ¿por qué no dejarla quietilla? O sea, y la dejas quieta y te evitas tanto problema. Nosotros vemos en el Evangelio a un Jesús que se paró en una sinagoga y dijo: yo vine a traer libertad a los cautivos. Entonces, ¿cómo yo puedo seguir llevando este mensaje si los que están cautivos me dan igual, ¿no? No me importan. Entonces, de alguna manera, en este momento, este ministerio no solamente demuestra que, lleva el evangelio, sino que lo hace con integridad, con aquello que está abanderado. Y mientras ellos están en la cárcel, que pasa este terremoto, sucede algo también que es bastante curioso. Y es que dice que todos los presos se quedaron dentro. Y el carcelero, cuando se iba a matar, no se mató porque estaban todos allí dentro. Después, cuando sigue la historia, dice que sueltan a Pablo y a Silas y ellos se quieren ir, ellos se van a ir y los quiere que se vayan escondidos, pero ellos dicen, no, ya que me metiste preso y yo soy ciudadano romano, pues sigue con el procedimiento que debería ser legalmente, ¿no? No me saques así como por debajo de la mesa. Y esto también habla de la integridad de Pablo y de Silas, ¿no? O sea, hacia sus autoridades civiles y a nivel ministerial. Es importante que en el sufrimiento nosotros no sigamos esa tentación de ver a nosotros mismos, sino que nos preocupamos por llevar un corazón que siga agradando a Jesús y que se siga pareciendo al corazón de Jesús. Entonces, quisiera dejarlos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con que nosotros sigamos tratando de parecernos a Jesús? Y bueno, tal vez será
algo que tiene que ver con honradez en el trabajo, con la sinceridad, podrá parecer poca cosa. Pero lo que transformó el corazón del carcelero no fue el terremoto. Yo creo que tiene más que ver con esos presos que hallaron libertad en el Dios que estaba siendo predicado y no en salir de allí, de esa celda. Y bueno, por aquí tenemos este viaje con estos misioneros, que fueron Pablo y Silas, pero ellos no venían haciendo aquello que ellos mismos creían, sino que estaban siguiendo el ejemplo que vieron anteriormente en Jesús. Así que vamos a seguir viendo cómo Jesús nos enseña cómo debería ser nuestro corazón en medio del sufrimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A los jóvenes también lo pregunto y nunca me responden tampoco. O sea que estoy acostumbrado. Bueno, hemos estado viendo un poco esta historia de Pablo y Silas, cómo muestran esa fe, esa osadía y esa integridad. Y yo voy a seguir un poco por el mismo camino. Y hace un tiempo vi en Twitter, en la red social, un tuit de Lucas Magnin, que es un teólogo, y decía lo siguiente, lo vemos aquí. Dice: el sufrimiento es una cosa muy loca. Hace que los creyentes se alejen de Dios y que los incrédulos se acerquen. Creo que es una realidad que podemos ver y seguramente con esto nos tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? Creo que es normal, es lógico que una persona que no conoce a Dios, cuando las cosas en las que está poniendo su confianza fallan, como todo falla en algún momento, se acerquen a aquel que no falla, ¿no? Al que da la mayor seguridad, al que da un amor incondicional. Tiene sentido que cuando las cosas en las que estás poniendo tu confianza fallan, acudas a Dios. Pero claro, cuando hablamos de creyentes que cuando empiezan a ir las cosas mal se alejan de Dios, pues parece que algo falla, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando también María Alejandra, y es que los momentos de dificultad sacan realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Son los que los exprimen a tal punto que ya no hay lugar a superficialidades, a cosas que tenemos que nos envuelven, a autoengaños. Todo eso se empieza a quitar cuando nos empiezan a exprimir. Vemos que en qué estamos poniendo realmente nuestra confianza, ¿no? Si es en Dios o, en el caso de los cristianos, en las cosas que podemos obtener de Dios. En los momentos de máxima presión vemos la calidad de nuestro aceite, ¿no? Haciendo un poco referencia a cómo empezaba María Alejandra. Y María Alejandra estaba hablando de esto con Pablo y Silas, cómo en medio de esa injusticia y de esa situación difícil, de ellos no salía queja, no salía un deseo de venganza por lo que les habían hecho, sino que nació de ellos adorar a Dios. Y voy a seguir en esta línea hablando de dos momentos que vemos en la Biblia de Jesús, en los que también tiene unas situaciones de mucha presión, de una presión intensa que le hace sacar qué hay dentro de él, ¿no? Y la primera es al inicio de su ministerio, en el momento justo después de que le bauticen. No sé si recordáis ese pasaje, pero es un pasaje espectacular. Sobre todo, os recomiendo que lo leáis cuando lleguéis a casa en el Evangelio de Marcos. Es un momento en el que es bautizado, yo creo, de los momentos de mayor fortaleza, ¿no? De mayor motivación para Jesús. Vemos a la Trinidad de nuevo reunida, vemos a Jesús, al Hijo, en forma de hombre, subir de las aguas, vemos al Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre su cabeza y vemos encima a Dios Padre hablando, diciendo: este es mi Hijo amado
en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo y el Padre fortaleciendo y dando autoridad al Hijo. Vemos a la Trinidad en perfecta armonía, haciendo una representación de lo que Jesús iba a restaurar con su futuro sacrificio. El ser humano recuperando su relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Es una pasada este texto y es un momento, como digo, yo creo, de mucha seguridad, ¿no? Para Jesús. Al final ha descendido el Espíritu Santo sobre ti delante de todo el mundo, ha aparecido la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, hacedle caso a Él. Es un momento como de mucha fortaleza. Y justo después de eso, Jesús va al desierto. En el desierto está durante 40 días orando y ayunando. Y Jesús pasa de un momento de plenitud absoluta, de un momento en el que todo el mundo le está reconociendo y de un momento de mucha motivación a estar solo en el desierto, a estar hambriento, cansado y rodeado de fieras, como dice el texto. Y es en ese momento en el que aparece Satanás. No aparece en el momento en el que Jesús está completamente fortalecido física y mentalmente. Satanás espera pacientemente a que ese momento pase, a que ese momento de efervescencia se vaya calmando, y se espera a que Jesús se encuentre cansado físicamente, agotado mentalmente y encima hambriento, ¿no? Que casi que es peor. Ahí es donde aparece Satanás y tienta de diferentes formas a Jesús, pero he escogido una tentación concreta que leemos en Lucas 4, del 5 al 8. Y dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le ofrece toda la gloria y todo el poder a Jesús a cambio de que le adore. Muy sencillo, ¿no? Tú te inclinas ante mí y yo te ofrezco todo lo que puedas imaginar. Todo el dinero que nunca hayas deseado, todo el sexo que quieras, todo el poder que anhelas, todo eso lo puedes tener simplemente con que te inclines ante mí. Deja de lado a tu Dios y te daré todo lo que deseas, ¿no? Ese trabajo que quieres, esa pareja que quizá llevas años buscando, la salud que te falta ahora mismo. Y vemos que Satanás es muy listo, ¿no? Él no aparece como en los dibujos animados, aquí con un tridente y un traje rojo diciéndote que quemes cosas. Él es más inteligente. Él te va a ofrecer cosas que son buenas en sí mismas, pero a cambio de que des de lado a Dios, a cambio de que pongas en esas cosas que son buenas toda tu confianza y tu vida las pongas en ellas. Son cosas que, como he dicho, no son malas en sí mismas, pero no te pueden llenar como Dios lo hace. Y Dios quiere que disfrutes de tu trabajo, quiere que disfrutes de salud, obviamente, y quiere, pues seguramente que disfrutes de tu pareja, si hay suerte, pero quiere que lo hagas de su lado. Y creo que Jesús entendía eso, y por eso responde de esa forma. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En medio de la prueba vemos dónde está puesto nuestro corazón. Vemos ante quién nos estamos inclinando y a quién estamos sirviendo. Y vemos que el cuerpo de Jesús estaba cansado, estaba agotado, pero su espíritu estaba fortalecido. Él había estado cerca de su Padre en todo momento, él había forjado esa relación que necesitaba
Y por mucho que su cuerpo estuviese cansado, por mucho que su mente no estuviese en plenas facultades, él sabía ante quién debía inclinarse, él sabía a quién debía adorar. Y generalmente las mayores tentaciones, las mayores dificultades van a llegar cuando más débil estés. Y aquí la clave es tener un espíritu fortalecido, como tenía Jesús. Eso no se puede empezar a hacer cuando empieza la prueba, eso tiene que empezar a trabajarse desde ya. Tú tienes que empezar a trabajar en esa relación con Dios, en conocer quién es Él, en vivir en una adoración constante a Dios y en tener tu corazón inclinado a Él y en nadie más. Y entonces es cuando vas a poder adorar a Dios en medio de la prueba, en la cárcel en la que te encuentres. Pablo y Silas vemos como habían hecho ese proceso anterior. Se habían acercado a Dios, habían conocido quién era Dios y por eso se mantuvieron firmes. Podrían haberse quejado, podrían haberse victimizado y lo desgraciados que eran en ese momento y por las injusticias que estaban viviendo, pero deciden no ponerse a ellos en el centro, sino poner a Dios en el centro, adorar a Dios en medio de la cárcel. Esta es la primera historia, un poco introductoria. Como he dicho, iba a hablar de dos historias de Jesús. Esta primera era en el momento del inicio de su ministerio y esta segunda, de la que voy a hablar, es justamente al final de su ministerio. Es el momento en el que Jesús va a orar al Monte de los Olivos, la noche en la que va a ser arrestado y finalmente crucificado. Y lo leemos en Lucas 22, del 39 al 42. Y dice, y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos a Jesús probablemente en el momento de mayor tensión de su vida, de mayor presión, hasta el punto, dice, de estar sudando sangre. Y pese a que sabía que el momento de la crucifixión se acercaba, el momento en el que iba a ser arrebatado de los brazos de su padre se acercaba, él no gasta esas últimas horas en quejarse, en victimizarse, sino que gasta ese tiempo en orar y adorar a su Padre. Quizá no se pone a adorar como lo hicieron Pablo y Silas, cantando canciones, pero la adoración tiene más un sentido de rendir tu corazón. Por eso Satanás le decía en el texto que veíamos antes, si te inclinas ante mí y me adoras, pues yo te daré, ¿no? Todo lo que te puedo ofrecer. Es una cuestión de inclinarte, inclinar tu corazón, inclinar tu vida a eso a lo que estás adorando. Y me gustaba porque Paloma daba, no sé dónde está, daba esos, ahí está, en primera fila, justo delante de mí. Decía qué es la adoración, ¿no? Y creo que aquí tenemos también una definición, ¿no? Inclinar tu corazón, rendir tu corazón. Pablo y Silas sabían que era injusto que estuviesen encarcelados, pero en ese momento no se quejan, sino que adoran a Dios. Rinden su corazón sabiendo que la voluntad de Dios es mayor a la suya. Y por eso cantan, no para amenizar el tiempo en la cárcel. De hecho, no sabemos si cantaban bien o era una tortura mayor para el resto de presos. Imagínate, estás en la cárcel y hay encima dos locos berreando. Pues dice que lo oían, los otros presos les oían, o sea que no estaban cantando flojito. Pero eso para ellos yo creo que era lo de menos, si sonaba bien, si sonaba mal, si estaban afinados o no. Ellos estaban adorando a su Padre, estaban rindiendo su corazón en medio de una situación
en la que seguramente pocos de nosotros podríamos decir que lo haríamos. Y creo que ellos adoran porque tienen claro y han asimilado lo que dice Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y volviendo al Monte de los Olivos, donde está Jesús orando antes de ser crucificado, vemos esta misma actitud. Jesús va a ser juzgado injustamente, va a ser maltratado, torturado, pero decide adorar. Y esa adoración, como he dicho, no es una canción, sino que se resume en una frase. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía lo que le esperaba y habría preferido no hacerlo. Si es posible, pasa de mí esta copa. A nadie le gusta sufrir, pero Jesús entendía que la voluntad de su Padre era mayor que la suya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y creo que Jesús se inclina ante la voluntad de Dios, de su Padre, porque aunque Él no quiera hacerlo, conoce a su Padre y conoce que lo que tiene preparado es mucho mayor que lo que Él pueda hacer por sí mismo. Y Dios no se alegra, no es un Dios que disfruta viéndonos sufrir. De hecho, el que está ahí abajo es su propio Hijo y supongo que los que seáis padres, ninguno desearíais eso para vuestro hijo. Pero era el precio que había que pagar. Sabían que no había otro modo. Jesús tenía que ser arrebatado de los brazos de Dios, de su Padre, para cargar en sus propios brazos la pena de muerte que nosotros merecíamos. No había otro modo de hacerlo, ¿no? Y llegamos al momento de la crucifixión. Suben a Jesús en esa cruz. Y de nuevo Jesús sabe que Él es inocente y sabe que la gente que está bajo la cruz no lo es. Y aún así es curioso porque lo que Jesús ve desde esa cruz no es un montón de gente avergonzada, humillada, con la cabeza gacha, viendo lo que está pasando para que ellos puedan ser salvos, sino que lo que ve Jesús es un montón de gente burlándose, insultándole, escupiéndole. Incluso el resto de gente que está crucificada se está burlando de él. Gente que también va a morir burlándose de él. Yo creo que si yo fuese Jesús me habría herido el orgullo. Y esto es una cosa mía, pero seguramente si yo hubiese estado en la cruz en ese momento, le habría pedido a Dios que lanzase fuego y los consumiese a todos. Y los que os habéis reído, porque seguramente también lo haríais. Y esto no está en la Biblia, obviamente, pero yo creo que si Jesús lo hubiese pedido, Dios lo habría hecho. Imagínate a Dios viendo a su hijo siendo humillado y me lo imagino diciendo, hijo mío, si tú me lo pides, se acaba aquí esto. Gracias a Dios, y nunca mejor dicho, Jesús, en el momento en el que nos están exprimiendo hasta la muerte, lo que sale de él, de lo más profundo de él, no es rencor, no es un deseo de venganza hacia la gente que está cerca de él, que se está burlando, sino que sale más amor. Eso es lo que sale de Jesús cuando más lo exprimen. Y de nuevo, creo que si Jesús lo hubiese pedido, podría haberse bajado de la cruz y haber dicho, os lo habéis buscado, hasta aquí. Pero aún así, aunque podría haberlo hecho, y yo creo que podría haberlo hecho, Jesús decide mantenerse en la cruz y creo que decide mantenerse en la cruz porque estaba pensando en ti, en cada uno de los que estamos aquí. Jesús decide entregar su vida, decide interceder incluso por la gente que le está maltratando, por la gente que se está burlando de él. Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Y vemos que en el mayor momento de sufrimiento de Jesús surge el mayor amor que ha visto nunca la humanidad. Y hemos visto en la historia de Pablo y Silas que su actitud de adoración tuvo un impacto en la vida de el que estaba llevando a la cárcel, del carcelero, y para toda su familia. Y con la actitud de adoración de Jesús vemos un impacto parecido, ¿no? También estas consecuencias. Y lo vemos en Marcos 15, del 37 al 39. Y dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Vemos al centurión que, al ver la actitud de Jesús y cómo decide entregar su vida de forma voluntaria, decide entregar su vida a él, reconoce quién es Jesús. De nuevo, un guardia, como en la cárcel, una de las personas encargadas de producir ese sufrimiento en él, entregando su vida al ver la actitud de la gente a la que está maltratando. Lo vemos en la cárcel con Pablo y Silas y lo vemos con el centurión y Jesús. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y en ambas historias, tanto con Pablo y Silas como con Jesús, vemos un mismo patrón, ¿no? Vemos una historia que se repite y es primero una situación difícil e injusta. Después, hombres que deciden adorar en medio de esa prueba y como consecuencia, salvación de otras personas. Salvación como consecuencia de ver esa adoración en medio de esa situación difícil e injusta. Pero, en este caso, el acto de Jesús, esa adoración de Jesús, de rendir su corazón a lo que decía su Padre, no solo tiene unas consecuencias para el centurión, porque antes de hablar del centurión, habla de ese velo del templo. Un velo de 10 centímetros de grosor, aproximadamente, que separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal, donde se encontraba la presencia de Dios, del resto del templo. Ese velo impedía que la gente pudiese acceder a la presencia de Dios, porque si cruzaban ese velo, morían. Nadie podía soportar estar cerca de la presencia de Dios. Bueno, salvo en casos concretos, pero este velo representaba la incapacidad que teníamos de acceder a Dios. Y cuando Jesús entrega su vida, el velo del templo se rasgó en dos, por completo, y de arriba a abajo. Ese momento de sufrimiento de Jesús y su adoración en medio de esa prueba dio pie a nuestra salvación. Y esa es la mayor consecuencia, seguramente, que podemos ver de un acto de adoración, que es la salvación para cada uno de nosotros. Una salvación que no va de abajo a arriba, sino que viene de arriba a abajo, del cielo a la tierra. Y ya estoy acabando, pero antes de acabar, me gustaría contar algo que me ha pasado esta semana. Esto lo he escrito esta mañana, no lo iba a decir, pero pues el Señor me ha chinchado un poco para que me pusiera a escribirlo. Y la verdad no sé en qué posición me va a dejar, pero una buena seguro que no. Yo generalmente me considero una persona bastante tranquila. No sé, no me altero muy fácil y soy bastante neutro, por así decirlo, en cuanto a mis emociones y en cuanto a mi forma de actuar. Pero esta semana no sé qué ha pasado. El Señor me ha dicho, vamos a apretar las tuercas un poco. He estado súper tenso, he dormido fatal, estaba en varios momentos de mal humor durante el día.
Andrea lo podrá confirmar seguramente si le preguntáis. Me quejaba por cualquier cosa. Bueno, ha sido una semana muy rara. Yo mismo no sabía muy bien qué me pasaba, ¿no? Y ayer me daba cuenta, tardé un tiempo, en lo irónico que era que estuviese preparando este mensaje, hablando de cómo Pablo y Silas no se quejaban en medio de la prueba, hablando de cómo Jesús no se quejaba en medio de esa situación, y me veo a mí quejándome por cosas tampoco muy importantes, ¿no? Quizá lo que me ha pasado a mí no es una gran cárcel, no son cosas muy importantes, pero si en estas situaciones no soy capaz de tener una actitud de adoración y me pierdo en mi victimismo, en mi queja y en todas estas cosas, cuando llegue una cárcel como a Pablo y Silas o un Getsemaní como a Jesús, pues mucho menos voy a ser capaz de hacerlo. Y no sé qué validez tiene ahora todo lo que he dicho antes, ahora que veis que pues yo tampoco soy muy capaz de hacerlo muchas veces. Habrá gente dando no me gusta ahora al vídeo de YouTube. Como he dicho, podría haberlo ignorado, no lo tenía escrito, pero me parece importante recalcar y recordar que los cristianos también tenemos derrotas, también fallamos y no hacemos las cosas muchas veces como nos gustaría hacerlas, pero la mayor victoria sí que la tenemos. Y llegó en el momento en el que ese velo se rasgó en dos y se rasgó de arriba a abajo. Si te pasa como a mí y tú también te equivocas, quiero decirte que tu salvación no corre peligro. La salvación no va de abajo a arriba, sino que es un regalo que viene de arriba. Pero estoy seguro de que Dios quiere llegar a otros por medio de nuestro carácter, por medio de la forma en la que actuamos en medio de la prueba. Y creo que eso hace que merezca la pena esforzarse. Y no sé cuál es tu cárcel, no sé cuál será tu próxima cárcel, pero te animo a que reflexiones dónde está inclinado tu corazón a día de hoy, en el día a día, dónde ves que está puesto tu corazón. Y que lo miremos debajo de toda la superficialidad, debajo de la religiosidad, de las apariencias que muchas veces nos ponemos encima como buenos cristianos, incluso por debajo de nuestro cristianismo, que veamos ante quién nos estamos inclinando.